Buenos días jóvenes, los saluda el profesor Jorge, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar la sesión 14 con el objetivo de comprender qué es la productividad y las pirámides ecológicas y su importancia en los ecosistemas a través de distintas imágenes explicativas. Antes de comenzar con eso, tenemos que ver la productividad en el ecosistema. La productividad se divide en dos, lo que es la productividad primaria y la productividad secundaria. La productividad primaria tiene que ver con los organismos del primer nivel trófico, que son los productores, y la productividad secundaria tiene que ver con los consumidores, que son todos los demás eslabones de la cadena. En relación a los productores, tenemos la productividad primaria bruta y la productividad primaria neta. ¿En qué consiste la productividad primaria bruta? Es toda la energía que las plantas pueden asimilar a través de la fotosíntesis. Es toda la energía que las plantas crean a través de la fotosíntesis. Toda la energía que ellas generan. ¿Ya? Es el total de toda la energía producida. Y la productividad primaria neta es la energía que va a quedar en el ecosistema producto de la resta entre la productividad primaria bruta, que es todo lo que produjo la planta, menos todo lo que gastó en sus procesos metabólicos, vale decir la respiración celular. Entonces, la productividad primaria bruta es toda la energía que produce, y la productividad primaria neta es lo que queda dentro del ecosistema para los siguientes eslabones, debido a que a la productividad primaria bruta hay que restarle lo que la planta gasta en sus procesos propios. Y ahí nos va a quedar un saldo, y ese saldo de energía es la productividad primaria neta, ¿ya? Y eso se va a traspasar a los consumidores. Esta es la ecuación: productividad primaria neta, que es el total de la energía producida por fotosíntesis, menos, la productividad primaria neta, que es lo que va a quedar para los siguientes niveles de la cadena, es igual al total de lo que produce la planta, que es la productividad primaria bruta, menos lo que gasta. Y lo que nos queda disponible para los siguientes niveles. La productividad o producción secundaria es la energía que queda para los organismos consumidores del segundo nivel en adelante, o sea, los herbívoros o consumidores primarios en adelante, y en promedio viene siendo un 10% de la biomasa del primer nivel trófico, ¿ya? Que se va a transformar en la biomasa del segundo nivel trófico y en la del tercero y el cuarto. En general, la producción secundaria va a ser la energía que va a quedar para traspasarse en los siguientes niveles tróficos después de los productores. Otro punto importante que hay que señalar, que también lo preguntan harto en la PSU, es ¿qué es un organismo ectotermo, o también llamado poikilotermo o endotermo, que es lo mismo que homeotermo? Estos son conceptos que se les definen a los organismos según la forma en que pueden regular su temperatura interna, independiente de la externa. En el caso de los seres vivos mamíferos, como nosotros, somos catalogados como organismos endotermos o también llamados homeotermos. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura interna, que es aproximadamente 37, 36, 37,5 grados, es una temperatura que nosotros mantenemos constante, independiente de la temperatura externa. ¿Por qué? Porque afuera pueden haber 0 grados, 2 grados, pero en nuestro cuerpo siguen habiendo 37 grados. Entonces, nosotros toleramos mayores fluctuaciones de temperatura interna, ¿ya? En este caso están los mamíferos. Tenemos una temperatura interna constante. ¿Y cómo hacemos para mantener esa temperatura constante? Usando el calor del metabolismo para regular nuestra temperatura, ¿ya? A través de la respiración celular vamos produciendo energía, a través de los escalofríos vamos produciendo energía, y eso nos hace mantener una temperatura interna constante respecto o independiente a la externa. En cambio, los organismos ectotermos o poikilotermos
son los que obtienen su calor interno a partir del calor externo, por lo cual la temperatura que ellos tienen va a ser similar a la temperatura externa, por lo cual cuando hace mucho frío en el ambiente, los reptiles, por ejemplo, también bajan su temperatura, se vuelven más lentos, bajan su metabolismo. Ahora, si hace mucho calor, se va a ver que los reptiles se vuelven más activos, salen, se posan en las ramas, etcétera, las lagartijas. ¿Por qué? Porque ellos dependen de la temperatura externa para su metabolismo interno. Aquí podemos ver un ejemplo de una pregunta típica de la PSU, en donde se comparan, por un lado, en este gráfico, la temperatura ambiental en el eje inferior, en el eje horizontal, y la temperatura interna corporal en el eje vertical. Podemos ver acá un organismo como este pez, ya que hay distintos tipos de peces, hay ectotermo y endotermo, pero este pez, en especial el róbalo de boca grande, es ectotermo, por lo cual no puede regular su temperatura de manera independiente, depende de la temperatura ambiental, por lo cual a la medida que va aumentando la temperatura ambiental, va aumentando la temperatura del róbalo. ¿Qué pasa con los organismos mamíferos como nosotros o como la nutria? Que la nutria va a mantener una temperatura interna constante, más o menos constante, independiente de la temperatura ambiental. ¿Qué son las pirámides ecológicas? Las pirámides ecológicas son otra forma en que se pueden representar las relaciones tróficas o relaciones alimentarias que se dan en un ecosistema, y estas pirámides ecológicas existen tres tipos. Las pirámides de número, que van a mostrar la cantidad de número de organismos que hay por nivel trófico, la cantidad de biomasa, ya que es materia viva por nivel trófico, o la cantidad de energía que hay en cada nivel trófico. La pirámide de número, como les dije yo, representa la cantidad de individuos que hay por nivel trófico, cuántos productores hay, cuántos consumidores primarios, cuántos secundarios, cuántos terciarios. Esta pirámide de número generalmente se estructura de esta forma, donde hay una base, que son los productores, donde hay una mayor cantidad de productores, y va disminuyendo a medida que avanzamos en los eslabones. Pero se pueden dar casos, como en el caso de un bosque, en el cual los organismos son de gran tamaño. ¿Por qué? Porque si tenemos un bosque en el cual los organismos son de gran tamaño, van a existir, por ejemplo, en una unidad de área, en una hectárea, van a haber menos productores porque van a ocupar más espacio porque son muy grandes. Entonces, en este caso, cuando los productores son de gran tamaño, se puede invertir la pirámide de número. O sea, en un área determinada van a haber menos productores que los otros niveles tróficos. Eso se da generalmente en los árboles de un bosque cuando son muy grandes. Pero lo normal es que los productores sean los que se encuentran en mayor cantidad. Pero pueden darse casos en que se invierte la pirámide cuando los productores son muy grandes y ocupan mucho espacio. La pirámide de biomasa va a indicar la cantidad de materia orgánica que hay por nivel trófico en cada nivel. O sea, por nivel trófico dentro del ecosistema. En este caso se calcula por gramos por metro cuadrado y se considera solo el peso seco de los seres vivos. O sea, sin considerar, por decirlo así, todo lo que es el líquido que incluyen esos organismos. Lo normal también es mantener una pirámide de este tipo, donde se mantiene una base más grande en los productores y va disminuyendo a medida que avanzan los niveles tróficos. Ahora, esta pirámide también se puede invertir principalmente en ecosistemas marinos. Ecosistemas marinos en los cuales se dan explosiones de fitoplancton. Recordemos que el fitoplancton viene siendo el organismo productor de mayor cantidad dentro de un ecosistema marino.
son microorganismos vegetales. Ese es el fitoplancton. Y por otro lado tenemos el zooplancton, que serían los consumidores primarios, que serían los microorganismos de origen animal. ¿Ya? Entonces, en un momento, cuando exista mucho fitoplancton, este fitoplancton va a permitir de que el zooplancton se alimente de esto y aumente en mucha cantidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Como el zooplancton va a tener mucho alimento, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Y obviamente, como va a haber mucho zooplancton, la base se va a la pirámide se va a invertir y el segundo nivel trófico va a ser mayor. Y obviamente el fitoplancton va a disminuir porque se lo va a empezar a comer el zooplancton y va a ser va a tener un menor nivel de biomasa. En este caso se puede invertir la pirámide de biomasa en un ecosistema cuando haya una explosión de fitoplancton, porque eso va a permitir que el zooplancton aumente y ahí se invierte. Por último, la pirámide de la energía indica cómo fluye la energía en los distintos niveles tróficos y, como pudimos ver anteriormente, sabemos que los productores son los que tienen la mayor generación de energía y son la base de los ecosistemas porque son los que ingresan la energía a este ciclo, a estas cadenas tróficas, producto de la fotosíntesis. Por lo cual, siempre este flujo de energía va a ser desde los productores hacia los consumidores y en sí esta pirámide no se puede invertir. Es la única pirámide que no se puede invertir. ¿Por qué? Porque responde a la primera y segunda ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y además de que en cada traspaso de energía se va perdiendo un porcentaje en forma de calor. Finalmente vamos a hablar de un término que también es muy importante y que también se toca mucho en lo que es la PSU, el término de bioacumulación o amplificación biológica, que tiene que ver con los contaminantes que hay en el medio ambiente donde se desarrollan los seres vivos. En el caso de la bioacumulación o amplificación biológica, si nosotros analizamos el nombre, se dice bioacumulación, o sea, se acumula dentro de los seres vivos, o amplificación biológica, ya que el contaminante se va amplificando dentro de los seres vivos. En general, es el proceso por el cual los organismos pueden alcanzar niveles más altos de un contaminante dentro de su cuerpo o sus tejidos que en el medio exterior en el que se desarrollan. ¿Por qué? Porque este contaminante no es metabolizado por los seres vivos, o sea, ingresa a su cuerpo, pero los seres vivos no lo pueden eliminar, por lo cual se va acumulando y en el tiempo les puede generar daños, ya que son contaminantes liposolubles. Y además, obviamente, si los productores almacenan mucho contaminante, los consumidores al alimentarse de los productores van a ir amplificando la cantidad de este nivel de contaminante. A la vez, el consumidor secundario, al alimentarse de los primarios, van a aumentar la concentración del contaminante y así sucesivamente. Por lo cual, vamos a tener niveles menores del contaminante en el medio y mayores a nivel que va aumentando el nivel trófico. Podemos ver aquí que hay, por ejemplo, los productores 0,04 unidades por millones de este contaminante que es el DDT, ¿ya? Y a medida que vamos avanzando en los niveles tróficos, el contaminante va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Cuáles son sustancias bioacumulables que se van a incorporar en el tejido de los seres vivos? Principalmente los metales pesados, los DDT, el lindano, los compuestos organofosforados, los compuestos que contienen bifenilos policlorados, los PCB, que generalmente se encuentran en los plásticos, el tiróxido de antimonio y muchos otros. ¿Ya? Esto es muy importante porque influye en la contaminación.
Entonces nos vemos en la próxima sesión. Les dejo las preguntas en la guía. Saludos.